Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Raya miró fijamente a Naruto, con sus ojos violetas más brillantes que los de su homónimo. Entendí que golpeaste a mi hijo. Soltó un profundo suspiro e inclinó la cabeza en señal de derrota. Lo hice. La reina parpadeó, solo una vez. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé que estaba intentando atacar a Cersei. Inclinó la cabeza. ¿Y qué? ¿Qué tan fuerte golpeaste al príncipe? Una mirada de disgusto cruzó su rostro al confirmar su preocupación. Lo dejé inconsciente. Siguió un momento de silencio, una eternidad de silencio, y luego, Raya resopló, un ruido decididamente impropio de una dama, más propio de una campesina que de la reina de los 7 reinos. El bufido se convirtió en una risita disimulada, que intentó disimular con la mano derecha, sin éxito. En un instante, se deshizo en una risita descontrolada, con los hombros temblando al no poder contener la risa. No pudo evitarlo. Después de la devastadora noticia que había recibido hacía tan poco tiempo, algo así fue un soplo de aire fresco. Cuéntame más. Se aferró a los hombros de Nathaniel, de Naruto. Con todas sus fuerzas antes de que su amante pudiera terminar de contarle la noticia. ¿Qué ruido hizo? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué expresión tenía? Aquí, por fin, el león de Lannister se atrevió a esbozar una leve sonrisa. Se quedó boquiabierto como un pez y se desplomó en el suelo como tal. ¿Y estás seguro de que no lo mataste? Completamente, dijo, agitando la mano. Piselle dice que vivirá. ¿Y qué pasará después, quién sabe? Raya se retorcía de alegría, aún aferrada a su amor. No era lo mismo que alguien le diera un puñetazo a su odiado esposo, qué grosero de su parte expresarlo así, pero a estas alturas, se conformaba con lo que pudiera. La cabeza de Raegar estaba llena de profecías y sueños, historias de los viejos tiempos y las glorias que los acompañaban. Alguien debería haberle dado un golpe en la cabeza hacía mucho tiempo. Nunca aguantó un puñetazo, chasqueó la lengua, besando rápidamente la mejilla de Nathaniel antes de que éste pudiera protestar. Aerys solía ordenar a sus instructores que se contuvieran cuando entrenaba con ellos. Cuando un maestro de la espada se atrevía a golpearlo durante la práctica, el rey le amputaba la mano en recompensa. Sospecho que la tutela de Rhaegar se resintió por ello. Su rubia se recostó, perpleja. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de tu hijo? Ella le devolvió la sonrisa con picardía. Y oír cómo lo derrotaste me ha dado un gran placer. Naruto se inclinó hacia ella y apoyó la cabeza en su hombro. Insatisfecha con eso, Raya lo arrastró hasta su regazo y lo rodeó con ambos brazos por la cintura, sujetándolo con fuerza. El hecho de que permitiera eso, incluso en sueños, demostraba su frustración. Normalmente era mucho más sereno, incluso reservado. El incidente con Rhaegar, no su hijo, nunca su hijo por elección, impuesto por Aerys. Debió de haberlo afectado mucho. Ella podía verlo en sus ojos. El sueño de hoy era un agradable picnic. Uno celebrado en la isla lejana de una tierra cuyo nombre no podía pronunciar, solo los dos sentados tranquilamente junto al mar, dejando que el agua les acariciara los pies. Le reconfortaba mucho pasar tiempo con su amor perdido, quizás lo hubiera sido por todo el tiempo que había pasado en el mar. Así, simplemente disfrutando de su presencia. No es así Naruto. Sus acciones pesaban sobre él como una cadena de plomo, arrastrando hacia abajo incluso sus pensamientos. Actuó impulsivamente, se pasó una mano por la cara. Fue una estupidez de mi parte, Raya no respondió. Sí, quizá fue una tontería por su parte atacar a Rhaegar, pero no pudo evitar encontrar esa faceta suya algo entrañable. La idea de que entrara en acción en cuanto percibiera a una de sus amantes en peligro pintaba una imagen bastante galante. Hacía tiempo que lo consideraba su caballero, pero sus acciones y su honestidad de hoy solo sirvieron para reforzar aún más su seguridad. También la excitaba enormemente, si era completamente sincera consigo misma, y lo era. Y la hacía desear abandonar Desembarco del Rey, apoderarse del caballo más rápido que pudiera y cabalgar hacia Roca Casterly. Ser Jaime podría, y lo haría. Abrirle un camino hacia la libertad si ella lo pidiera. Solo la certeza del caos que causaría, la culpa de la muerte de Viserys, que sin duda recaería sobre ella, y la guerra que seguiría le impedían hacerlo. La ausencia encariñaba, o eso decía el dicho. Lo aplastaría con ternura y lo devastaría en cuanto se conocieran en persona. Naruto la miró en busca de orientación, con un punto de desesperación. He empezado una guerra. No hiciste tal cosa.
Raya lo tomó del rostro y presionó sus labios contra los suyos en un breve beso, acallando sus dudas, ahogándolas antes de que tomaran forma antes de retirarse. Si Raegar se ofende tan fácilmente como para declarar la guerra tras un solo golpe, entonces no es un dragón de verdad. E incluso si lo hiciera, tienes derecho a ello. Intentó llevarse a tu hermana. Tú mismo lo dijiste. Pero él no estaba haciendo eso, protestó Naruto, en realidad no. Fue un malentendido. Lo fue, asintió ella. Pero el reino no lo sabe, ¿verdad? Muchos creerán lo que quieran creer. Se giró disgustado. Se siente sucio. La guerra rara vez es limpia, mi amor. Hablando de eso, negó con la cabeza y apartó la mirada. Siento lo de Viserys. No merecía morir. Raya se estremeció un poco al recordarlo. No es tu culpa. Y todavía quise decir lo que dije. La reina sintió que se le encogía el corazón de nuevo. ¿Qué decir a eso? ¿Qué podía decir siquiera? Quizás era mejor que el pobre chico estuviera muerto, por cruel que pudiera sonar. Así no crecería en un reino desgarrado por la guerra, no viviría para resentirse con ella por la traición que pronto cometería, ni por la herencia que le negarían. Había llorado por el niño que debería haber sido, por el hombre en el que podría haberse convertido, pero al final, derramó todas las lágrimas que pudo. Era un buen niño, un alma pura, inocente e inmaculado. Sin duda, había ido directo a los 7. Varys, si el maestro de los susurros realmente tuvo la culpa, sería llamado a rendir cuentas por su muerte. Mientras tanto, el rey se desmoronaba cada día más. Solo faltaba ver a quién llevaba dentro antes de caer. Aerys moriría. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero su supuesto esposo no llegaría a la vejez. Eso ya estaba decidido. Sus días de ruindad estaban contados. Ya fuera que sucumbiera a la misteriosa enfermedad que lo asolaba, se perdiera por completo en la locura o simplemente tropezara por las escaleras y se rompiera el cuello. Pero los Lannister no podían ser vistos como los villanos. Porque si el león usurpara al dragón, entonces ellos debían ser los héroes de esta historia. Por ese motivo, no había ningún límite que ella no estuviera dispuesta a alcanzar para verlo así. La reina rejuvenecida chasqueó la lengua suavemente, considerando el asunto un momento más. Naruto lo notó, naturalmente. Rare. Ella lo giró y colocó sus manos sobre sus hombros, para distraerlo mejor, tanto a él como a ella misma, de la discordia en su corazón. Algún día tendré otro hijo, le aseguró. Pero no con Aerys. Su león se quedó quieto, pero ella no pasó por alto la chispa de esperanza en sus ojos. Lo había tentado con esa idea muchas veces, pero rara vez lo decía en voz alta. Quizás esto era algo que ambos necesitaban oír. Raya se inclinó para susurrarle al oído. ¿Qué te parece el nombre Daenerys? La miró con recelo, con atención, casi con esperanza. Suena encantador. Bien. Será el nombre de nuestra hija. Raya se pavoneó y se inclinó hacia él, guiándolo hasta el suelo. Ahora dejemos de pensar en el pasado y centrémonos en el futuro. ¿Has decidido qué harás? Exhaló con fuerza, armándose de valor mientras se disponía a levantarse y terminar el sueño. ¿Qué hay que hacer? Parece que tendré que hacerme el malo, después de todo. Ella lo atrajo así, acariciándole el cuello con la nariz. No es necesario. Él la miró con el ceño fruncido, ligeramente incrédulo ante su afirmación. ¿Cómo es eso? Raya le susurró una idea a su amor. Y sonrió. A veces, Tywin temía por sus hijos. No les tenía miedo, claro está. Más bien temía lo que sería de ellos una vez que él muriera. Con cada año que pasaba, él y Joanna envejecían, y aunque aún les quedaba tiempo en este mundo, confesó cierta preocupación por el legado que sus hijos pudieran dejar. Algunos más que la mayoría. Tyrion estaría a salvo, parecía estar superando su deformidad, por extraño que suene, y Cersei permanecía a salvo por ahora, mientras que el destino final de Jaime, y posiblemente su oportunidad de escapar por completo de la Guardia Real, se determinaría en los próximos meses. Al menos por ahora, estaban a salvo. Ah, pero Nathaniel. Nathaniel. Su heredero se parecía mucho a él cuando era joven. Lleno de acero frío y resolución de hierro, dispuesto a hacer lo que fuera necesario cuando fuera necesario, pero tenía el temperamento de su madre y un corazón que muy a menudo lo llevaba a problemas. Caso en punto. Se encontró con su hijo justo al salir de sus aposentos. No parecía haber descansado nada bien. Unas ojeras le rodeaban los ojos, señal inequívoca de falta de sueño, o quizás de otras preocupaciones más preocupantes.
Cersei había mencionado que no parecía haber dormido bien estos últimos días, pero allí mismo, viéndolo con sus propios ojos, sus preocupaciones inmediatas se hicieron patentes. Tywin tosió en un puño para anunciar su presencia. Nathaniel se sobresaltó un poco, con aspecto culpable por no haberlo notado antes. Padre. Buenos días, Tywin fue directo al grano. El príncipe despertará pronto. Nathaniel apenas reaccionó. Will, ¿ahora? Rhaegar llevaba casi 2 días dormido y, aunque el maestre les aseguró que se recuperaría, nadie sabía en qué estado se encontraría. Últimamente, sus párpados habían estado revoloteando, y se decía que murmuraba cosas extrañas en sueños. Eso ya era bastante preocupante, pero no, su verdadera preocupación residía en Nathaniel. ¿En qué haría una vez que el príncipe se recuperara por completo? Nathaniel sostuvo su mirada y gruñó. No lo siento. Bien. No deberías. Tywin le puso una mano en el hombro. Creíste que estabas protegiendo a la familia. Los malentendidos ocurren. El príncipe se dará cuenta. Su hijo apartó la mirada. Siempre y cuando no vuelva a tocar a Cersei. Así que aún le quedaba un ápice de honor. No importaba. Mientras solo fuera eso. Su preocupación por su hermana resultaba conmovedora, pero también inquietante. Últimamente habían pasado mucho tiempo juntas, más que nunca desde que ella y Lyanna se escondieron. Quizás. No hablaría de eso por ahora, no sea que lo quiera hacer realidad al reconocerlo. Kevan me dice que durante tu aventura conseguiste una bestia marina bastante curiosa. Nathaniel le dedicó una sonrisa irónica. ¿Lo hice? No conozco ninguna bestia así, hijo. Su sonrisa se desvaneció un poco, volviéndose más genuina. Está a punto de, espero verlo. Su hijo se rió entre dientes. ¿Lo harás? ¿Y qué pasa con el huevo de nuestro príncipe? Nathaniel sonrió inocentemente. ¿Qué huevo? Tywin no se dejó engañar ni por un instante. No me digas tonterías, muchacho. Cersei me lo contó todo. ¿Qué hiciste con él? No dejaré que Rhaegar lo tenga. Eso no es asunto mío. ¿Qué hiciste con ello? Su heredero se mantuvo firme y levantó la barbilla, mirándolo fijamente. Por fin, Nathaniel sonrió. No era una sonrisa agradable, sino una sonrisa malvada que prometía daño. Soy un farsante, padre. Su astuto hijo esbozó una reverencia superficial, todo ingenio y encanto una vez más. Ya lo sabes. Y me he vuelto bastante hábil creando mis propias falsificaciones. Pasó un día. El sol salió y se puso. Una luna osca ascendió y luego cayó. Todo esto sin ninguna señal de conciencia por parte del príncipe. Pero al amanecer del día siguiente, en la madrugada, todo cambió. Sin una palabra, ni un susurro, ni siquiera un indicio de advertencia. Rhaegar Targaryen abrió los ojos con un jadeo. Oscuros eran los sueños de Rhaegar. Vio tanto y, sin embargo, comprendió tan poco. Extraños susurros lo atormentaban en un idioma que no podía ni siquiera esperar comprender. Si esto era una visión, no quería volver a ver nada más. Si era una pesadilla, rezaba por su fin. Uno que parecía no llegar nunca. No quería, no podía. Despertar a pesar de sus mejores esfuerzos. Su conciencia permanecía atrapada por una fuerza invisible, obligado a observar cómo todo a su alrededor se sumía en la locura y la anarquía. Los horrores se abalanzaban cada vez más rápido, sin tregua, llevándolo al borde mismo de la locura. Mientras tanto, oía la voz de su señor padre, gruñendo 3 palabras. «Quémalos a todos». Observó como un castillo caía al mar. «Quémalos a todos». 9 dragones descendieron del cielo y quemaron Alto Jardín hasta los cimientos. «Quémalos a todos». Los lobos huargos aullaron cuando un viento malvado llegó desde el norte y cubrió el reino con un manto de hielo. Desembarco del rey detonó en una imponente explosión de fuego salvaje, llevándose consigo a Aerys. El rey loco todavía gritaba en su trono mientras ardía vivo. No terminó ahí. La escena cambió y se vio a sí mismo, destrozado y golpeado en el barro, con el pecho hundido por un golpe terrible. Una sombra se cernía sobre él, arma en mano. «Detente», suplicó Rhaegar. «Basta. Por favor, ten piedad». La hoja apuñaló hacia abajo, trayendo oscuridad. En ese vacío, escuchó una melodía. Un ritmo cautivador que, de alguna manera, le heló la sangre y le calentó el corazón. Una canción de hielo y fuego. No pudo encontrar otra para nosotros, solo las palabras que conocía en su corazón. Pero pronto, incluso esa canción murió, desvaneciéndose en la oscuridad. Y allí en la penumbra, mirándolo fijamente, ojos. Pero no unos ojos cualquiera, ojos azules fríos. De repente, aparecieron más. Muchísimos más, incontables ojos mirándolo desde la penumbra, uno tras otro.
Avanzaron arrastrando los pies y él los vio. Cosas horribles, cosas muertas, cosas que no deberían existir en este mundo. Y allí, en el centro, un hombre de hielo, con una mirada fría y aterradora. Raegar se tambaleó hacia atrás, agarrándose una mano al pecho. ¿Quién eres? Esta cruel criatura de frío lo miró fijamente. No dijo ni una palabra, pues no hacía falta. Simplemente levantó una mano. Sin previo aviso, los muertos se abalanzaron sobre Raegar, listos para destrozarlo. El príncipe gritó mientras lo desgarraban. De repente, el mundo volvió a la realidad y despertó sobresaltado, dejándolo sin aliento, mirando fijamente un techo oscuro y atesonado. Le dolía violentamente el cuero cabelludo, como si una mano gigante lo hubiera apretado. Su boca seguía con el amargo sabor a sal y brebaje amargo. Durante un largo instante permaneció inmóvil, recomponiéndose, intentando recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Lo último que pudo recordar fue un movimiento borroso y un grito, luego la oscuridad. Ahora se encontraba despatarrado en un diván bajo de terciopelo en una habitación desconocida, cubierta de tapices carmesí y dorados con el escudo de los Lannister. La luz de las velas danzaba sobre las paredes lacadas. Tenía las manos vendadas, ennegrecidas por la sangre seca que se filtraba, y a su lado, sobre una mesita, había una palangana con agua y un calentador de ungüentos curativos. Se obligó a incorporarse, apartándose una maraña de cabello pálido. La luz del sol, gimió al ver cómo la luz lo envolvía. Una joven con un vestido color vino estaba detrás de él, atendiéndole las manos con delicadeza. Joanna Lannister, recordó de repente, la esposa de Tywin Lannister, la severa señora de Roca Casterly. Sus dedos se movían con destreza sobre sus nudillos magullados, susurrándole palabras de aliento con serenidad mientras trabajaba. Cuando Raegar por fin apartó la vista de sus manos, se encontró con la mirada astuta y pálida de Joanna. Se enderezó, con el cabello rubio pálido cayendo en ondas sobre sus hombros, y le ofreció una leve sonrisa. Su gracia, dijo en voz baja. Bien. Por fin ha despertado. Raegar parpadeó, con la boca reseca. Intentó tragar, pero el movimiento le provocó una punzada de dolor en las costillas. Lady Joanna, graznó, mirando a su alrededor. ¿Yo, dónde estoy? Un niño de unos 7 años, con pies de terciopelo, estaba cerca, sosteniendo una copa de plata dorada, pero más allá de eso no vio a nadie más. Ah, Cersei Lannister, hija de Joanna, la futura aliada de Raegar y, como era de esperar, su futura esposa, apareció ante sus ojos, alisándose los pliegues del vestido. Su expresión de cortés preocupación no se reflejaba en las pupilas calculadoras de sus ojos verdes. Su gracia, dijo, a una distancia, como si no estuviera segura de cuán cerca debía estar, ¿estaba usted? Bueno, la encontramos inconsciente en el patio al amanecer. Olía intensamente a vino, Raegar resopló suavemente. Al menos recordaba cómo debía de ser. ¿Recuerdo algún debate? Parece que perdí. Su mirada pasó lentamente de Cersei a Joanna. Ambas lo miraron con expresión mesurada. Joanna tenía los labios apretados. Apartó una cortina bordada que enmarcaba un ventanal. La luz de la mañana caía sobre el enrejado de los jardines de desembarco del rey. Tuvisteis una discusión muy fuerte, dijo. A ti tampoco te fue bien. La culpa y la confusión se enredaron en el pecho de Raegar. Se palmeó el costado con cuidado. Tengo un moretón en el costado, sí, pero creo que no tengo huesos rotos. Y mis manos, flexionó los dedos, probando las vendas. ¿Se curarán? Por la justicia del rey, dijo Cersei, acercándose. Su tono era despreocupado, como si estuvieran hablando del tiempo y no de la salud de un príncipe. Deberías regresar a la capital, Raegar. Tu padre está muy preocupado sin tu regreso. Raegar tragó saliva. Él también sentía la vieja presión del deber. Tenía la mente confusa, pero se aferraba a la claridad. Había volado hasta allí por una razón. Había venido a negociar con Lord Tywin, a proponer una alianza de casas contra los ejércitos rebeldes. Pero ahora, en esta cámara dorada entre desconocidos, los detalles de ese plan le parecían lejanos. ¿Cuánto vino bebí? Logró preguntar, buscando una explicación plausible para su estado. Parece que he perdido un día. Se desmayó después del elixir, dijo Joanna, como si explicara el desmayo de un niño. Se recuperará pronto. Pero ahora, su gracia, mi señor esposo y sus invitados la esperan en sus aposentos. ¿Tiene algo que desea comentar? ¿Algo? Joanna y Cersei intercambiaron una mirada que Raegar sintió más que vio. Asintió con cautela. ¿La cámara del consejo? ¿Qué podría tener que ver Tywin con un príncipe inconsciente? Joanna le dio un vaso de agua fría.
Bebió con cuidado. El líquido le alivió la irritación de garganta. ¿Y tu propuesta? Preguntó al fin, con la voz ronca. Los labios de Cersei se curvaron. Tywin considerará tu propuesta, por supuesto. Tienes mi palabra de que te escuchará. Las palabras sonaban alentadoras, pero sus ojos brillaban como esmeraldas. Rhaegar había aprendido a leer la mirada de Cersei Lannister. Era difícil discernir si su promesa era sincera o fruto de su astucia habitual. Pero no olvidemos lo que es vuestro. Joanna dio un paso adelante. Con un movimiento ágil, sacó de su costado una pequeña caja de madera tallada, con elegantes incrustaciones. La abrió, y la cálida luz del sol se derramó sobre su contenido. Rhaegar contuvo la respiración. Dentro yacía un huevo, grande y moteado con manchas verdes y rojas, como si una llama viva parpadeara bajo su cáscara. Lo alargó casi sin pensar. Era pesado, tal como lo recordaba, con el peso de un atisbo de vida en su interior. Bien. Temía perderlo. Todo estaba bien, entonces. Mi huevo, susurró Rhaegar, asombrado. Había oído leyendas sobre sus latidos, sobre cómo un Targaryen podía percibir la vida de un dragón. En cuanto lo vacunó, una extraña sensación de consuelo comenzó a llenarle el pecho. Aquí está, pensó. Miró a Cersei. Tenía una sonrisa alentadora, aunque una comisura de su boca se crispó como si no estuviera del todo convencida de su propia actuación. Joanna también inclinó la cabeza en lo que parecía una severa aprobación. Ten cuidado, dijo Joanna. Es, como sabes, precioso. Los nobles habían creído que Rhaegar tenía un propósito noble. Inclinó la cabeza. Gracias, Lady Joanna. Princesa. Con la cortesía que demostró, como le habían enseñado en todos esos años de vida cortesana, también hizo una ligera reverencia a Cersei. Por devolverme mi premio. Me honras con tu lealtad. Sintió un cambio en su interior al aceptar el nuevo. Por un instante, casi creyó que sus intenciones eran genuinamente aliadas. ¿Esperaban que lo rechazara? No veía que perderían al devolverle el huevo si ese era el caso. Ni Cersei ni Joanna mostraron otra cosa que satisfacción por su gratitud. Con una leve mueca, se obligó a levantarse y, reacio a separarse de su huevo por segunda vez, lo guardó en una bolsa que se echó rápidamente al hombro. Con su preciado huevo cuidadosamente sujeto bajo el brazo, volvió a mirar a las damas de Lannister. Bueno, entonces, dijo, veamos qué desea Lord Tywin de mí. Enseguida lo vieron a un pabellón donde Tywin estaba sentado, flanqueado por el resto de su familia y sus tenientes. Sin embargo, ni rastro de Nathaniel. Sin duda, seguía ausente. Tywin, siempre majestuoso e imponente con su armadura plateada, levantó la vista al entrar. Saludó brevemente a Rhaegar. Príncipe Rhaegar, saludó con su fría voz con acento barateón. ¿Cómo están tus heridas? Rhaegar mantuvo la cabeza alta, ignorando deliberadamente el ligero mareo y la confusión que lo aquejaban. En realidad, le avergonzaba que lo vieran así. ¿Por qué sentía como si hubiera olvidado algo terriblemente importante? Bah. ¡Qué tontería! Todo estaba bien. La paranoia no le sirvió a nadie. Bien. Me pondré bien pronto. Gracias a Lady Joanna, respondió Rhaegar con formalidad. Joanna, sin duda, se había encargado de ello. Los moretones ya estaban mejorando. Estos oros y ámbares Lannister, al menos, sanan rápido. Así diciendo, le entregó a Tywin el huevo con un gesto elegante. Confío en que esto sea suficiente como prueba de mi intención, mi señor. El espíritu de la antigua Valiria está ahora en mis manos. El rostro de Tywin se estremeció en una sonrisa llena de ángulos afilados y repentino orgullo. Tomó el huevo con cuidado, como si fuera a morderlo. Genial, murmuró, más para sí mismo que para Rhaegar. Luego alzó la mirada. ¿Y nuestra propuesta? Preguntó. Cersei y Joanna intercambiaron una mirada, como para recordarle en silencio lo que debía entregar. Rhaegar se aclaró la garganta. Tiene razón, vine con un plan. Enderezó los hombros. Lord Tywin, empezó, he viajado desde lejos para ver si la casa Lannister aún recuerda el legado de la conquista de Aegon. Occidente tiene mucha influencia hoy en día. Traigo el fuego de los dragones a vuestra causa. Alíaos conmigo, unid nuestras casas, y no os arrepentiréis. Se hizo el silencio mientras Rhaegar detallaba todo lo que recordaba de su plan, con voz firme a pesar del cansancio. Tywin escuchó sin interrumpir. Cersei se inclinó hacia Joanna con una leve sonrisa, como evaluando la confianza de Rhaegar en ellas. Joanna permaneció inescrutable. Cuando Rhaegar finalmente terminó, ambas Lannister intercambiaron otra mirada, y Joanna ladeó la cabeza pensativa. Los ojos de Lady Joanna brillaron con astuta inteligencia. Respondió. Una propuesta intrigante.
La consideraremos detenidamente, príncipe Raegar. Cersei añadió. Sí, le dedicaremos la atención que merece. Te agradecemos que nos hayas mostrado este huevo. Es una rareza, la verdad. ¿Crees que eclosionará? Raegar sonrió mientras dibujaba una reverencia con gracia Valiria. Con todo mi corazón. Joanna no sonreía así, pero los hermosos labios de Cersei volvieron a curvarse al verlo inclinarse. Agradecemos su tiempo. Debo retirarme por ahora, a menos que tengan algo más, señaló los objetos dispuestos. Mapas de barcos y campos de batalla. ¿Me necesitan? Tywin hizo un gesto con la mano. Ya has hecho suficiente por ahora. Tenemos otros asuntos que atender. Por supuesto, retírate cuando quieras. A menos, claro, que pienses volver a desembarco del rey. En ese momento, un repentino mareo se apoderó de Raegar, lo que le hizo tambalearse y aferrarse a su huevo para protegerse. Sí, murmuró. Quizás sea lo mejor. Tengo mucho que hacer. Que estés bien entonces. En poco tiempo, y casi sin groserías, Raegar Targaryen fue despedido. Su mente daba vueltas en la conversación, completamente ajeno a la habilidad con la que Cersei y Joanna habían dado la vuelta a la tortilla. Solo sintió alivio por no tener que hablar más hoy. Después de todo, tenía un huevo en la mano, y quizás un futuro juego de bridge. La satisfacción fue fugaz, pero la ansiedad pronto dio paso a la calidez del triunfo. Hizo una reverencia rígida una vez más ante Tywin y se despidió sin más preguntas. Fuera del salón, se detuvo un momento para estirar sus miembros magullados. Lo dejaban ir. Había conseguido lo que quería. Mañana recuperaría la compostura y navegaría hacia casa. Quizás allí podría esperar hasta que su padre finalmente cayera víctima de la enfermedad que lo aquejaba y comenzara a arreglar el reino. ¿Seguro que no podría vivir mucho más? ¿No podría? Le susurró una vocecita desagradable al oído. El rencor es algo muy poderoso. Tonterías. Todo estaba bien. Todo. Estaba bien. Repitió esas 3 palabras como un mantra hasta que recuperó la calma. El orgullo lo invadió al contemplar su nuevo y la potencial promesa que encierra. Ni siquiera la ira por su misterioso percance empañó su renovado propósito. Se enderezó, sujetando el preciado huevo con fuerza pero con facilidad, y salió con paso orgulloso, sin mirar atrás. Desapareció tras la puerta cubierta con cortinas. Tywin esperó hasta que la puerta se cerró. Solo entonces suspiró. Funcionó entonces. Joanna inclinó la cabeza en silencio, como si ignorara las palabras. Ahí va con el huevo. Cersei sonrió con sorna, muy satisfecha consigo misma. Ciertamente cree que tiene uno. Tywin se inclinó hacia adelante con expresión severa. Pronto lo sabremos. 3 días después, mucho después de la partida del príncipe, tuvo lugar una reunión muy diferente en las aguas justo afuera del jardín de piedra. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. A poca distancia de la playa, una enorme criatura se alzaba contra un fragmento de cielo nuboso. Las olas golpeaban con fuerza el muelle de piedra, pero no era un simple pez, y todos los presentes lo sabían. Isobu se cernía imponente sobre ellos, la serpiente marina de 3 colas, disfrutando de su asombroso poder. Hacía tiempo que había alcanzado una escala monstruosa. Su cuerpo, tan largo como una galera de guerra, se enroscaba entre los pilotes, y su único ojo sano ardía ferozmente en una cabeza coronada de cuernos cubiertos de percebes. Sus 3 grandes colas, gruesas como troncos de árboles, centelleaban en el aire como serpientes renacidas. Naruto sentía un cierto orgullo paternal al presentarlo a todos, como un padre que muestra al mundo a su hijo. Ahora que Raegar se había ido, había poca necesidad de mantener el secreto allí abajo en los acantilados. Bueno, quizás un poco de secretismo. No estaría bien tener espías por ahí. Lord Tywin Lannister se encontraba en lo alto de los antiguos escalones que conducían al agua, con su gran capa ondeando al viento salado. A su lado, Cersei sonreía radiante, acunando distraídamente a Matatabi. Incluso Joanna y el pequeño Tyrion estaban presentes en este espectáculo, este último con los ojos especialmente abiertos al ver una criatura salida de sus cuentos. ¿Y qué pasa con los Martell? Allí aguardó un silencio sepulcral. Ni siquiera el siempre extravagante Oberyn tuvo palabras para el espectáculo que se avecinaba. Tywin se recuperó primero, como era de esperar, estirando el cuello hacia atrás para observar a Isobu. Menuda bestia. ¿Y te obedece? Naruto chasqueó la lengua. No solo yo.
De las sombras cerca del malecón emergió una figura familiar vestida con una sencilla túnica roja y gris, que silbaba con fuerza. Isobu reaccionó al instante, su ojo sano se posó en ella con inconfundible deleite. Con un ruido sonoro y una velocidad que contrastaba con su gran corpulencia, la bestia se acercó deslizándose. Un leve resoplido salió de su garganta palpitante, apreciativo y satisfecho. Se hundió ligeramente, permitiendo que el recién llegado lo montara fácilmente. De un solo salto, Nymeria aterrizó sobre su cabeza. Su cabello gris plateado ondeaba salvajemente alrededor de su rostro mientras rodeaba con el brazo uno de los cuernos de Isobu para mantener el equilibrio, sonriendo sin parar. La serpiente marina volvió a trinar, un sonido sorprendentemente suave considerando su imponente corpulencia, y Nymeria rió, palmeando su cuerno como si acariciara a un perro enorme. ¿Lo ves?, gritó por encima del rugido de las olas. Tiene su favorita, y esa, mis señores y señoras, soy yo. Bueno, quizás se estaba divirtiendo demasiado. Aún así, no podía culparla. Hacía tanto tiempo que no tenía alguien. Aparte de él a quien llamar suyo. Por fin, Cersei chasqueó la lengua. No es justo, ¿verdad? Tiene al más grande de todos, con diferencia. Kurama resopló desde donde yacía, recostado en las sombras, con las alas plegadas. Y con un ego a la altura, Isobu debió oírlo, porque se volvió hacia el dragón de 9 colas con un ulular. ¿Ya no estás tan seguro, pequeño? Este último se encabritó con un bufido indignado, con las fosas nasales dilatadas. Comenta de nuevo sobre mi tamaño, y te recordaré personalmente por qué soy el mayor. El tamaño no importa, como seguro que sabes. Tengo poder de sobra en este cuerpo para lanzarte de vuelta al mar. ¿Te apetece una demostración? Isobu se estremeció. No, gracias. Naruto se mordió el labio para reprimir una risita. Algunas cosas nunca cambiaron, a pesar de las vidas pasadas. Liana realmente se estaba perdiendo algo. No tenía ni idea de por qué insistía en quedarse en sus habitaciones en la roca. Nymeria, por su parte, se enderezó para mirar a la asamblea, ciega a lo que ocurría, con sus ojos oscuros brillando con un júbilo desenfrenado. ¿Y de quién es la culpa?, le dijo a Cersei, con una mano aún agarrando con fuerza el cuerno huesudo de Isobu. El gran Isobu me pertenece. Lo he cuidado más tiempo que cualquiera de ustedes. Es mío por derecho. Isobu trinó su acuerdo, anunciando su intención a todos los humanos y bestias con cola renacidas presentes. Mi humana. Me la quedo. Cersei, siempre dispuesta a reclamar el botín, rodeó con el brazo a Matatabi. El dragón felino de 2 colas se encabritó, irritado por los gritos, y hundió la cara en el hombro de Cersei para pedir silencio. Y ella me pertenece. Insistió en voz alta. La he llevado a cuestas, ella me eligió antes que a cualquiera de ustedes. Matatabi es el orgullo de la casa Lannister, sin duda. Matatabi, por su parte, ahogó un suspiro con el vestido de su hermana. «¿Qué humana tan ruidosa tengo?». Una ráfaga de viento levantó pequeñas columnas de agua de las fosas nasales dilatadas de Isobu mientras reía disimuladamente. Shukaku, la bestia tanuki de una cola que se deslizaba alrededor del cuello de Elia, tosió indignado ante el arrebato. Su cola se enroscó alrededor del brazo de la chica Martell como una manga viviente mientras ésta se acercaba a Cersei con su túnica bañada por el sol, mirándola con una sonrisa complácida. Bueno, si estamos presentando a sus legítimos dueños, dijo melódicamente, con indiferencia. Entonces, este pequeño es mío para criarlo. Lo he calmado y le he enseñado modales. Más que cualquiera de ustedes. Perra, por favor. Te tolero como mucho, sí, ahí mismo, Raeme el PER, sus labios se abrieron para revelar unos dientes pequeños y rechonchos mientras disfrutaba de esas sencillas delicias antes de que todos lo miraran y reaccionara. Urk. O sea, no soy tuyo en ningún sentido, mujer. Un remolino de arena se levantó a su alrededor mientras le siseaba. Habla por ti misma o te ahogaré en una tormenta de arena. Ella le rascó la barbilla de nuevo, provocándole un ataque de alegría. Isobu dejó escapar un profundo gruñido, desconcertado, mientras Nymeria le daba una palmadita cariñosa en la cabeza. Joanna tarareó pensativa, tocándose la barbilla. Sin duda son unos ruidosos perdidos. ¿Ruidoso? No tenía ni idea. Ojalá pudieran entenderlos. Matatabi chilló suavemente, expresando su propio enfado. ¿Soy un premio para cada amante vanidosa que se desgarra por servirme? Su mirada despareja recorrió a Cersei y luego a Nymeria, con desdén. Estoy feliz como estoy. Con 2 colas, gracias, y sin ataduras. O superas la prueba o soportas el azote de mi desaprobación.
Cersei le lanzó un bufido a Ygritte mientras la preciosa gata azul noche que llevaba en brazos fruncía el ceño. Querida, la arrulló Cersei, Matatabi es demasiado espléndida para ser tuya, Nymeria. Es una dama, como yo. No una serpiente de las arenas. Oberyn rió entre dientes con entusiasmo. ¿Vas a dejar pasar ese insulto, hermana? Ella le dirigió a Cersei una mirada maliciosa. Creo que no, suficiente. Kurama, que hasta entonces se había conformado con ignorar la disputa de sus hermanos, rugió con fuerza pidiendo silencio y avanzó hacia el vacío que se abría paso. Miró por encima del hombro a Matatabi, luego a Shukaku, y agitó dos de sus 9 colas, golpeándolas en la cabeza, obligándolas a estremecerse. ¿Desde cuándo nos consumen estos melodramas? Les espetó a sus hermanos. Nos trajeron aquí para la guerra, y cada uno tiene un humano que prefiere, ¿no? Cualquier mortal que diga lo que dice parece bastante irrelevante, si me preguntas. Además, miró a Isobu y exhaló una fina columna de humo. No podemos permitirnos a cada uno de nosotros tener siquiera un amigo. Naruto se pasó una mano por el cuello. Bien dicho. Una risa ahogada recorrió la asamblea. Incluso Tywin pareció relajar su postura severa, con un destello de diversión en sus ojos, habitualmente fríos. Parece que los entiendes mejor que la mayoría, añadió secamente para dirigirle a Kurama una mirada penetrante. El tuyo, en particular, parece tener mucho que decir, aunque no entiendo ni una palabra. Naruto se pellizcó el puente de la nariz. Por favor, no me pidas que traduzca, por un momento, casi pensó que su padre lo haría. Tywin nunca había sido de los que creían en la magia. Incluso ahora, al encontrarse cara a cara con un leviatán legendario, parecía desdeñar el concepto mismo. Pero no ignoraba lo que estaba sucediendo. Simplemente lo aceptó y siguió adelante. ¿Tienen alguna preferencia? Preguntó, sin venir a cuento. Tyrion levantó una mano regordeta, como el niño que era, para llamar la atención. ¿No pueden quedarse aquí para siempre? Tywin fulminó con la mirada a su hijo menor. No seas tonto, muchacho. Los dragones crecen rápido. Es un milagro que hayamos logrado contenerlos tanto tiempo, y el príncipe casi lo pone todo en peligro. Tarde o temprano, nos veremos obligados a trasladarlos, aunque solo sea por necesidad. Kurama respondió con una perezosa inclinación de cabeza, como un zorro. Ah, la sabiduría práctica de la casa Lannister. Tywin arqueó una ceja. Supongo que lo aprueba. Naruto se encogió de hombros, desconcertado. En cierto sentido. Shukaku, aún a punto de lanzar arena, reflexionó sobre esto y decidió enseguida que disfrutaba demasiado siendo el centro de atención como para seguir enfadado. Se acomodó de nuevo sobre los hombros de Ygritte para ponerse cómodo, se recogió las alas y se encogió de hombros. Si debo pertenecer a alguien, que sea a Ygritte de Dorne. La sangre de un señor de la marca me calienta más que el oro Lannister o la franela del norte. Ante esto, Ygritte le dedicó una sonrisa triunfal, sorprendiéndolo con su comprensión. Parecía que su comentario sobre conectar con él sonaba cierto. Como debe ser, mi monstruoso amigo, dijo arrastrando las palabras. Shukaku se parece al desierto. Feroz, paciente, y mejor guardando rencor que los demás. Riendo, le dio una palmadita en la cabeza a la bestia. Nos haremos amigos rápidamente, tú y yo. Ya verás. Shukaku retumbó con lo que sonó mitad aceptación, mitad como una duna de arena entera disgustada. Matatabi, aún acurrucada en los brazos de Cersei, ronroneó en la calma. Muy bien. 2 grandes voces para 2 bestias aún más grandes, susurró. Que se sepa que Matatabi apoya a Cersei Lannister. Solo reclamo el favor de esta dama. Cersei sonrió triunfante, abrazando a Matatabi un poco más fuerte. El joven Tyrion ladeó la cabeza. No entiendo. ¿Qué dijo? Detrás de ellos, Isobu emitió un gran rugido que resonó en la piedra. Un sonido a medio camino entre una risa y un desafío. Nymeria se inclinó hacia el cuello de Isobu y le susurró. ¿Ves cómo intentan competir contigo, mi leviatán? Nadie puede comprender tu valor. El ojo de la gran serpiente se entrecerró en alegre satisfacción, y golpeó su cola más a la derecha en el suelo con tanta fuerza que un pequeño temblor sacudió la playa. Mi humano es el mejor humano. Tywin le dedicó un breve asentimiento a Naruto, para gran disgusto de este. Bien hecho, Nathaniel, dijo. Hasta ahora hemos tenido suerte, en gran parte gracias a tu rapidez mental. La casa Lannister te lo agradece. Naruto se encogió de hombros con modestia, procurando controlar sus emociones. Le costó cada fibra de su ser no reírse ante el arrebato del 3 colas. ¿Qué puedo decir? Es un regalo. Eso, o el destino.
Había tenido suerte hasta ahora. Mucha suerte, en realidad. Mejor no forzar la situación. Ahora, si tan solo pudiera averiguar por qué Liana se estaba escondiendo. Liana estaba enfurruñada en sus aposentos. La razón de esto pronto se hizo evidente, dado lo que tenía en las manos. Apretó los puños alrededor de un solo objeto. Un huevo de dragón, aún tibio por el sol y extrañamente ligero en sus brazos. No era justo. Se regañó con esas palabras otra vez, como lo había hecho durante días, desde que Nathaniel le confió su preciado tesoro. Esto había sido de Raegar, pero el príncipe se había ido a casa con una farsa, dejándola con... ¿Con qué exactamente? ¿Fue codicioso de su parte esperar que este pequeño naciera simplemente porque ella lo quería? Sombra, su cachorro de lobo huargo, se apretaba contra su pierna, olfateando con curiosidad el huevo. Era todo pelaje oscuro y aliento suave, y la miraba con ojos brillantes de vez en cuando, como si le preguntara qué podía hacer. Pero Liana apenas lo veía. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la envidia le revolvía las entrañas. Las predicciones de Joanna Lannister habían sido correctas. El mundo sí que avanzaba. Sin ella, al parecer. Un dolor sordo de celos la ardió de nuevo en la garganta. Ella era la que tenía al lobo huargo, había sido la marimacha de la familia, y sin embargo, a los dioses y a los hombres solo les importaban los dragones. Un dragón eclosionando en sus manos, se había susurrado Liana, pensando en lo extraño que sonaba cuando la verdad estaba a punto de suceder. Era bien sabido que el regalo de un huevo de dragón valía el peso de cualquier princesa en joyas. Y ella, una chica Stark con su primer y tercer hijo en mente, no había recibido ninguno. Sabía que no debería importarle, que no debía preocuparse por algo así. Había conspiraciones que tramar, planes que persuadir y cosas que decir. Todos habían esquivado una flecha con la partida de Raegar, y aunque muchos se apresuraron a celebrarlo, ella no pudo evitar sentirse mal. Todos los demás tenían una mascota o una promesa. ¿Y yo? Pensó con amargura. Tengo un cachorro de lobo huargo hambriento que cuidar, sin duda, murmuró Liana en voz baja, despeinando distraídamente el pelaje de Sombra, pero cada vez siento más que me dejan atrás. Las palabras le dolieron. Se mordió la lengua. Era mayor, más fuerte que algunos, pero no tenía ningún poder. Ningún fuego de dragón que pudiera llamar suyo, ninguna corona, ninguna trenza, nada. Los demás celebraban y hablaban de la guerra que se avecinaba, pero allí estaba ella, sentada en la cama, jugando con el huevo en sus manos. El auténtico huevo de dragón, que le habían dado precisamente a ella por alguna amable razón, mientras que Raegar se fue a casa con una falsificación tallada en piedra. Nathaniel era un falsificador hábil, como mínimo. Aún no estaba segura de cuál era su objetivo. Pero ahora, a solas con él, la extraña calidez del huevo le aceleraba el corazón. Se sentía cálido. Como si estuviera vivo. Se atrevió a poner el huevo de nuevo en sus brazos, y toda la fiereza de su corazón se suavizó. El reconfortante peso en sus manos le había parecido un consuelo por haber quedado al margen de la gran batalla, un vínculo persistente con la raza dragón, latente mientras los demás. Algo feo se le cuajó en las entrañas como leche agria. No era justo. Entonces, casi sin previo aviso, algo cambió. Más bien, todo lo hizo. Un sutil crujido llegó a sus oídos, como el delicado crujido de la seda al engancharse en la piedra. Liana contuvo la respiración cuando la cáscara que tenía ante sí empezó a fracturarse. Extendió los dedos, conmocionada, al notar pequeñas fisuras que se extendían por la superficie moteada. ¡Crack! Una línea creciente se partió. Jadeó y atrapó el huevo mientras se rompía suavemente. En su interior, brilló la luz. Se formó un agujero casi en forma de corazón, que luego se ensanchó. Escamas del color de brasas rojas y cenizas humeantes comenzaron a agitarse dentro del huevo. Los ojos de Liana se abrieron de par en par. Un suave y cálido resplandor emanaba de la grieta, y a través de ella, vio una pequeña cabeza asomar. Largas espinas, cuernos. Emergieron, como si la criatura hubiera desmenuzado el huevo desde dentro. La cáscara entera se desprendió, rompiéndose suavemente en dos mitades sobre el suelo helado. Libre por fin. Ante ella, en sus temblorosas palmas, se encontraba un dragón recién nacido. Era pequeño, no más grande que su cachorro de lobo huargo, pero su presencia era todo menos insignificante. 4 colas ágiles y musculosas se movían tras él, adornadas con espinas blancas en la punta. Sus escamas eran de un intenso color granate estriado a lo largo de la columna, que se desvanecía en gris en su vientre redondeado. Cada cresta ardía bajo los dedos temblorosos de Liana, aunque incluso ahora emanaba vapor de su hocico como una forja en invierno.
Tenía 2 cuernos delgados y curvos que sobresalían de su frente, afilados como dagas. Se aferró a los lados de su cabecita con asombro, con cuidado al principio, luego acarició su cresta. Los ojos almendrados de la cría parpadearon ante la luz del sol y luego se fijaron en Liana. Por un instante, ella sostuvo su mirada. Ambos parecían medirse. Lo siento muchísimo, a Liana le temblaba la voz. No pensé que saldrías del cascarón para mí. Ni siquiera tuve la oportunidad. La cabeza del pequeño dragón se estiró con curiosa gracia para mirarla fijamente. Sus ojos dorados y felinos se entrecerraron pensativamente, sus pupilas ámbar se estrecharon mientras observaba a la joven Stark y a su lobo huargo a sus pies. Entonces emitió un suave chirrido, un sonido extrañamente inteligente, como si estuviera considerando palabras. Y entonces, para su gran deleite, un humano humilde. ¡Qué raro! Liana tragó saliva y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Acaba de... ¿Me entiendes, niña? Las palabras eran claras, pronunciadas con una voz profunda y resonante que no encajaba con su diminuta figura. A Liana se le erizó la piel. El dragón le hablaba, como si hubiera sido adiestrado en algún idioma cortesano desde hacía mucho tiempo. Inclinó la cabeza, dilatando suavemente las fosas nasales. Liana se recostó, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Tú hablas? La cría estiró una pata con garras y se rascó ligeramente el hueso de la oreja. ¿Hablar? Solo con quien me liberó, respondió con voz suave pero divertida. Claro que hablo. ¿Crees que soy una bestia sin mente? No. Soy Yombi, Son Goku, una vez perdido en el tiempo, ahora renacido. Estiró el cuello, observando atentamente su entorno. Y si estoy aquí, entonces ese cachorro debe estar cerca. ¿Dónde está entonces? Y ya que estamos, ¿quién eres tú? Una oleada de calidez inundó el rostro de Liana. Yombi. Son Goku. Se nombró a sí mismo, aunque este último era un nombre extraño. Recordaba claramente algo de una identidad antigua, incluso como un bebé dragón de 4 colas. Liana, dijo en voz baja, dándole un nombre instintivamente, aunque él ya se lo había dicho. Soy Liana. Ah, eso tiene sentido entonces, ¿no? El Yombi se removió sobre sus cuartos traseros, el sonido de garras sobre la tela mientras Liana, inconscientemente, dejaba que su cachorro de lobo huargo lamiera sus botas. Sangre de Stark, entonces. Un dragón de hielo y fuego, observó con curiosa suavidad. Se lamió la garra, pensativo. Creo que tengo un destino. O al menos, la oportunidad de ser más que arena y destino. Me gustaría hablarte de eso, si me lo permites. Liana sintió que las lágrimas brotaban espontáneamente. Rió con asombro y deleite, un sonido cristalino en el aire frío. Eres un dragón, susurró, incrédula. Un dragón de verdad, y hablas como si fueras humana. Sí, respondió Yombi, mirándolo con ojos solemnes, balanceando las colas perezosamente. Los dragones nacen astutos, aunque mi vida anterior no fue muy diferente. Muchos me han temido, aunque con razón. Resopló una vez y estornudó. Maldita sea esta pequeña criatura, no lo recuerdo todo, pero eres mucho mejor que ese pomposo príncipe. La bestia renacida resopló ante la simple mención de Rhaegar y la miró de nuevo. Manejaste mi huevo con tanta delicadeza, mientras que él me empujaba como si fuera un juguete. Liana reprimió una risita de incredulidad y extendió la mano para rozar con un dedo la mejilla del dragón. Estaba cálida, y a pesar de su diminuto tamaño, podía sentir un latido constante en su interior. Lo siento muchísimo, se disculpó. Debió de ser terrible. Lo fue. El Yombi desplegó sus alas con lo que pretendía ser un rugido atronador, pero emergió como el graznido indignado de un bebé dragón alegre. No tienes idea de lo insoportablemente molesto que era. Siempre hablando de destinos. Ni hablar de sus ancestros. En serio, malditos Targaryen, son peores que los Uchiha. Siempre parloteando sobre fuego, sangre y gloria. Bah. Liana ladeó la cabeza, sin comprender bien la última palabra. Dime, ¿qué es un Uchiha? No te preocupes por eso, el Yombi agitó un ala en su dirección, estoy seguro de que Naruto tendrá mucho que contarte. Honestamente, me sorprende que no lo haya hecho ya, dado que es tu esposo. Ella farfulló, secretamente complácida a pesar de sí misma. No estamos casados. El hijo ladeó la cabeza. No. Te huele por todas partes. Su rostro se sonrojó. Hay una razón perfecta para eso. ¿Era posible que un dragón sonriera con sorna? Quizás. Porque parecía que el Yombi sonreía con sorna. Nerviosa, continuó antes de que él pudiera avergonzarla aún más.
Desde que Raegar llegó a Roca Casterly, me he sentido extraña, como si me faltara algo. Y empeoró cuando sostuve tu nuevo. Yombi giró la cabeza y gruñó juguetonamente a su propia cola. Sí, ese soy yo, respondió. Ese era yo forzando la concha. Sabía que eras tú. El calor de tu corazón, niña Stark, tiene una melodía curiosa. Lyanna rió de nuevo, reclinándose contra la cabecera de su cama, mientras su lobo huargo le acariciaba la mano con alegría. Dios mío, esto es real. Susurró. Miró al dragón en su regazo, maravillada de nuevo. Soy yo de verdad. Tengo un dragón. Los ojos dorados de Yombi brillaron. Un dragón, amigo de una reina, un susurrador de tormentas, declaró dramáticamente. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, Lyanna de la casa Stark. Extendió una diminuta ala, oscureciéndole brevemente la vista con una sombra al batirla. Pero debes saber esto. De todos los humanos que me vieron, tú eres quien me salvó. Lyanna extendió la mano y apoyó la palma en el suave terciopelo tras el cuerno de la oreja de Yombi. El dragón se inclinó ante su tacto. Por un largo instante, todos sus miedos y preocupaciones quedaron olvidados. Allí estaba el fuego, el hielo y el poder en el pequeño pecho palpitante bajo su palma. Allí estaba su pertenencia, pues ya no se sentía excluida. Nathaniel entrará en pánico cuando te vea, así se le conoce últimamente. ¡Qué gracioso! Riendo entre dientes, el Yombi volvió a hablar, claro y sereno. Juntos forjaremos un destino, hijo del norte. Los ojos de Lyanna rebosaban de asombro y euforia. Quizás rió, quizás lloró. Era imposible distinguir qué alegría se apoderó de la otra mientras hundía el rostro en el cuello escamoso de Yombi. En ese instante, sintió que todo era posible. Ya no era simplemente Lyanna Stark, olvidada entre los dragones. Era Lyanna Stark, futura jinete de dragón del Yombi de 4 colas. El pequeño dragón piaba y se movía, envolviéndose el brazo con sus 4 colas brillantes como una feroz capa protectora. A su lado, su cachorro de lobo huargo soltaba un aullido alegre, meneando la cola. Al menos la pequeña sombra sabía que no debía meterse con un dragón. Lyanna abrazó a su nueva aliada y amiga mientras la última luz del día teñía el cielo de rosa. La cría la miró con los ojos entrecerrados, vio una vez, se acurrucó en sus manos y, aparentemente apaciguada, empezó a dormirse. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Lyanna, ahí estás. Naruto se detuvo en el umbral, justo antes de entrar, con una mano en la puerta. Vio al Yombi acurrucado contra ella. Parpadeó una vez. Se frotó los ojos. Parpadeó de nuevo, con total incredulidad. ¿Qué demonios pasó mientras no estaba? Dijo Yombi le graznó, agitando las alas mientras piaba indignado. Ahí estás. Te tomaste tu tiempo, ¿verdad? Te estaba esperando. Lyanna se resistió, luchó por responder, por explicarse lo que acababa de experimentar. Todo fue en vano. Solo logró soltar una risita ansiosa. Nathaniel abrió la boca, la cerró, intentó reaccionar, pero no lo consiguió. Finalmente, se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro cordial. Tengo varias preguntas. Al final, Lyanna simplemente no pudo evitarlo. La presa de su corazón se rompió. Ella rió, histéricamente, desesperanzada, felizmente. Sorpresa. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.